Leemos más que nunca y entendemos menos que nunca. Estamos horas frente a la pantalla leyendo textos de todo tipo, como subtítulos, interfaces, textos, entre muchas cosas más. Pero nadie se pregunta por qué algunos textos se sienten tan cansados, por qué algunos se sienten más ligeros y por qué otros sí que se leen completos. Y la respuesta casi nunca está en el contenido, sino en la tipografía. Uno de los factores más invisibles del Internet y a la vez de los más determinantes. Porque cuando la tipografía está bien, no lo notas, pero si no, tu cerebro se desconecta. La primera idea clave que tienes que entender es que en Internet no leemos palabras, sino esfuerzo. Tu cerebro no evalúa si un texto es bueno o malo primero. Evalúa que vale la pena el esfuerzo cognitivo. La tipografía decide este esfuerzo antes siquiera de entender el mensaje. Cuando miras un texto, tu cerebro hace muchas cosas al mismo tiempo. Evalúa contrastes, detecta bloques, reconoce patrones. Todo eso ocurre antes de leer. Y si el cerebro percibe que el texto requerirá de mucho trabajo, simplemente lo deja. Lo que explica algo muy importante. Muchos textos no fracasan por falta de valor, sino por exceso de fricción visual. Ahora, ¿por qué esto es especialmente grave en Internet? Porque la lectura digital no es voluntaria, sino competitiva. Un texto está rodeado de estímulos como sonidos, videos, colores, etc. Y en ese contexto, la tipografía solo tiene una misión: no convertirse en un obstáculo. Y aquí es donde la mayoría falla. Vamos por partes. La longitud de línea, el error más común y más ignorado. La mayoría del texto en Internet es demasiado ancho. Eso genera un problema físico. El ojo tiene que viajar demasiado de izquierda a derecha y luego encontrar el inicio de la siguiente línea. Ese pequeño esfuerzo se repite una y otra vez y cada repetición cansa. Por eso los libros, periódicos y artículos bien diseñados usan columnas estrechas. No es estética, es fisiología. Ahora vamos con el interlineado. No es un detalle técnico, es respiración visual. Cuando las líneas están muy juntas, el texto se siente comprimido. Pero si están demasiado separadas, el ritmo se rompe. El interlineado correcto crea una sensación de flujo, como si el texto respirara contigo. Peso tipográfico, es decir, cómo se decide qué importa. Este le dice al cerebro qué es importante y qué es secundario. Cuando todo está en negritas, nada destaca. Cuando todo es delgado, nada se afirma. Internet está lleno de textos que no jerarquizan, y un texto sin jerarquía es un texto que cansa. El cerebro necesita señales claras. Si no las tiene, lo abandona todo. Y luego entramos en un problema moderno: el contraste. La estética actual ama lo clean o los grises claros, mientras que la lectura ama el contraste. Un texto gris claro sobre un fondo claro puede verse bonito, pero es terrible para leer. Y esto tiene consecuencias reales: menos tiempos de lectura, menos retención, menos confianza. El algoritmo no entiende estética, entiende comportamiento. Si tu texto cuesta leer, la gente se va más rápido y eso se penaliza. Ahora hablemos de la tipografía y personalidad, pues la tipografía comunica carácter antes de comunicar contenido. Antes de siquiera leer una palabra, tu cerebro ya decidió si el texto es algo serio, profesional, caótico o confiable. Y eso ocurre en milisegundos. Básicamente la tipografía define si te perciben como un creador o como simple ruido. En Instagram el texto compite con imagen y video. Eso significa que debe ser escaneable. Captions largos, sin saltos visuales, se ignoran. No porque sean largos, sino porque parecen difíciles. El cerebro no quiere compromiso, quiere fluidez. En cambio, el problema de Twitter es la densidad. Hilos llenos de bloques compactos que generan rechazo inmediato. En cambio, hilos con espacio, pausas y ritmo visual se leen más. No es casualidad, es diseño cognitivo. Mientras que en YouTube son los simples subtítulos mal diseñados. La tipografía también afecta a la retención del video. Ahora sí hablemos más de tecnología. El diseño tipográfico moderno está optimizado para el algoritmo. Las plataformas buscan eficiencia, consumo rápido y menos fricción. Eso empuja tipografías neutras, genéricas e invisibles. El problema es que lo invisible también es olvidable. Y aquí nace una contradicción. Lo que el algoritmo premia no siempre construye memoria. Por eso todo empieza a verse igual. Y por eso cada vez recordamos menos marcas, menos creadores y menos poses. Entonces, ¿qué se supone que hagamos como creadores? Hay algo que casi nunca se dice cuando hablamos de lectura digital. La fatiga no viene solo del contenido, viene de la repetición del esfuerzo. No es que un texto sea difícil, es que el cerebro ya viene cansado de leer otros cientos de textos mal diseñados antes. Cada párrafo demasiado denso, cada línea interminable, cada contraste insuficiente va acumulando desgaste. Y cuando llegas tú, no compites contra la nada, compites contra ese cansancio previo. Por eso muchos textos bien escritos fracasan, no porque no tengan valor, sino porque llegan tarde. Llegan cuando la tolerancia del lector ya está en cero. En este punto, la tipografía deja de ser una cuestión estética y se convierte en una decisión ética. O le ahorras esfuerzo a quien lo lee, o se lo cobras. Internet normalizó la idea de que el lector tiene que adaptarse al texto, que si no se queda es porque no le interesaba lo suficiente. Pero en realidad ocurre lo contrario. El texto es el que no supo adaptarse al estado mental del lector. La buena tipografía entiende esto.
No exige atención, la facilita y no intenta impresionar, sino que intenta acompañar. Cuando un texto está bien diseñado, no se siente ligero porque sea superficial, sino porque fue pensado desde el cansancio real de quien lo va a leer. Y si aceptas eso, entonces las decisiones dejan de ser estéticas y se vuelven prácticas. Entonces, regla 1. Diseña para escaneo, no para lectura perfecta. Asume que nadie leerá todo, así que diseña para que quieran hacerlo. Usa bloques, pausas y por supuesto jerarquía. Regla 2. Menos fuentes y más intención. Una buena tipografía bien usada es suficiente. Más fuentes no significa más diseño, significa más confusión. Regla 3. La tipografía no debe llamar la atención. Si alguien recuerda la fuente más que el mensaje, fallaste. La tipografía buena desaparece, mientras que la mala solo estorba. Y por último, la regla 4. Confía en la incomodidad. Si algo se siente pesado al verlo, tu audiencia siente lo mismo. No lo racionalices, corrígelo. Internet nos hizo creer que la tipografía es un detalle menor, pero en realidad es la infraestructura del pensamiento digital. Si esta es débil, todo lo que construyas se cae. Estamos entrando en una era donde todo se consume rápido, pero nadie lee con atención. Y la tipografía puede ser una herramienta para resistir eso, o para acelerarlo también. Leer no debería sentirse como un trabajo, sino como algo fluido. Y cuando entiendes eso, dejas de escribir para publicar y empiezas a escribir para que alguien se quede. Entonces la próxima vez que vayas a publicar algo, no solo te preguntes qué vas a decir, pregúntate cómo se siente leer esto. Si este video te sirvió, te agradecería que me siguieras y que le des un like a este video. De verdad, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente.